Continuamos, por favor, pidiéndole al padre Eloy, director de la sección de Señoras México Sur, pase al escenario, por favor. Pase, padre. Voy a presentar, bienvenidas a todas, el currículum de Monseñor Héctor Pérez, que nació en Monterrey el 20 de febrero de 1970. Es el cuarto de una familia de 5 hijos. Sus estudios eclesiásticos, estudios de humanidades y filosofía en el Seminario de Monterrey, bachiller y licenciatura en teología dogmática en la Universidad Pontificia de México y doctorado en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma en junio de 2017 con tesis en la eclesiología. Fue ordenado sacerdote el 9 de enero de 1999 por el cardenal don Adolfo Antonio Suárez Rivera en la Basílica de Guadalupe de Monterrey, Nuevo León. Su ministerio sacerdotal ha recorrido las siguientes etapas. Fue primero vicario parroquial de Corpus Christi en Monterrey, coordinador diocesano de la Pastoral Juvenil en Monterrey, cofundador de la Asociación Raza Nueva en Cristo, dedicada a la rehabilitación de jóvenes en pandillas, formador del Seminario de Monterrey como responsable de disciplina y coordinador de estudios de teología, párroco después en San Jorge Mártir, vicario episcopal en la zona pastoral de San Nicolás de los Garza, ecónomo de la Arquidiócesis de Monterrey y párroco del Santuario de Nuestra Señora de Fátima, siempre Monterrey. Su consagración episcopal: fue nombrado obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México por el Papa Francisco y consagrado por el arzobispo Carlos Cardenal Aguiar Retes en la Basílica de Guadalupe el 19 de marzo de 2020. Fue responsable episcopal de la Vicaría de Pastoral y de la Vicaría de Laicos en el Mundo por 5 años. Y actualmente, desde hace poco, es el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano y asesor espiritual del movimiento de empresarios His Way at Work. Pásele, padre, pásele, monseñor, pase. Eso va a quedar usted. Qué gusto. Gracias. Hemos tenido el privilegio de recibirlo con tanto cariño y muchas gracias por darse el tiempo de estar con nosotros. Con mucho gusto. Muchas gracias, padre. Monseñor, aquí lo estamos esperando. Lo dejo en su campo. Con permiso. Bien, pues muy buenas tardes a todos y a todas, sobre todo a todas, ¿verdad? Más que todos. Tengo que decirles que estoy pagando una deuda con el padre Eloy, porque el padre Eloy me aguantó todo un semestre de clases como alumno, ¿verdad? Él como alumno increíblemente y yo como maestro. Y ahora, debido a que me aguantó tanto tiempo y con buena cara, ¿verdad? Con mucho gusto le acepté participar con ustedes en este encuentro que están viviendo y que estoy seguro será de mucho beneficio. Y bueno, ya que al padre John se le olvidó encomendarnos a nuestra Madre Santísima, yo no me atrevo a hablar enfrente de ustedes sin el auxilio de ella. Así que, si les parece, nos ponemos de pie para encomendarnos a nuestra Madre Santísima y a su Hijo Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Virgen Santísima, tú que acompañaste a los apóstoles a recibir el Espíritu Santo e iniciar la continuación de la misión de Jesucristo. Te pedimos que por tu intercesión en esta tarde recibamos también la unción del Santo Espíritu, que disponga nuestras mentes para comprender tu voluntad y también haga valiente nuestros corazones para hacerlo vida. Nos ponemos en tus manos y pedimos tu intercesión.
diciéndote: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues muy buenas tardes a todas. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y me han pedido hablar sobre esta experiencia, mujer y evangelización en la era moderna. Me dice el padre Eloy que yo pasé ese título, así que la crítica es hacia mí mismo, ¿verdad? Porque cuando yo vi la palabra moderna, pensé más bien así como en los 70s, 80s, ¿verdad? Entonces, yo creo, y yo sé que el padre Gabriel nos hablará en la época postmoderna, ¿verdad? Y sin meterme demasiado en toda la parte que estoy seguro hablará muy bien de la antropología y de todas esas implicaciones, yo le quise cambiar un poquito el título y meter la era digital, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya, quieran o no, todas ustedes, tengan la edad que tengan, quieran o no quieran, si no están metidas, por lo menos asomando las narices a la era digital, ya no pueden hablar ni con sus comadres, o mejor aún, ni con sus nietos, ¿verdad? Entonces, yo sé que tenemos toda una computadora en nuestras manos que no tenemos ni la menor idea de lo que hace, pero hace mucho, mucho más de lo que se imaginan. Y no solamente tecnológicamente, sino nos influencia de muchas maneras. Y por eso preferí cambiarle a digital. Retos y perspectivas. Y empiezo con la primera parte, mujer y evangelización. La mujer en el Evangelio es una experiencia que sin duda nunca nos ha simbrado suficiente. Es decir, cuando nosotros leemos los evangelios y vemos cómo Jesús habla con la mujer, trata a la mujer, se deja tocar por la mujer, recuerdan ustedes a María, perdón, sí, a María, la hermana de Marta, que va y le unge los pies, o aquella prostituta que va y le unge también los pies, se deja tocar por ella, habla con ella, habla de Dios con ella, ¿verdad? Con aquella. Entonces, vemos a un Jesús que nosotros, leído en el año 2000, decimos, pues qué buena gente. Pero no era buena gente, era toda una revolución. Acuérdense ustedes que la figura de la mujer, la experiencia de la mujer hace 2000 años en el pueblo israelita era radicalmente distinta a lo que ustedes están experimentando el día de hoy. Eran casi parte del inventario de las propiedades del esposo, el cual tenía muchos deberes respecto a ella, tenía que cuidarla, atenderla, escucharla, etcétera. Sin embargo, que no se le ocurriera hablar de Dios, que no se le ocurriera estar en el templo, en el lugar de oración de los hombres, que no se quedara viuda porque no podía hacer transacciones económicas, que no se quedara sola porque nadie la podía acoger. Entonces, Jesús trata con la mujer y le permite tener un protagonismo que nunca hubiéramos imaginado. Y este protagonismo empieza desde María, a quien Dios le dice, ¿estás dispuesta a ser la madre del Salvador? En la cultura judía, ¿con quién hubiera tenido que ir? ¿Con el papá de María o con José? Dios le hubiera revelado a José que es aquella mujer con la que estaba desposada iba a estar embarazada, pero Dios no habla con José, le da el protagonismo a la mujer, le permite a la mujer experimentar esta apertura del corazón, a abrirse al Espíritu Santo, a poder decir, Dios me ha hablado a mí y me ha habitado en el Espíritu Santo. Esa es María. Dicho el día de hoy, vuelvo a insistir, a lo mejor no nos causa tanta conmoción, pero sin embargo es una experiencia que tiene que simbrar nuestra manera, tanto de ustedes, de mirarse a sí mismas, de miren cómo Dios las mira, miren qué lugar Dios les da,
como de nosotros, quienes caminamos junto con ustedes, para valorar lo que Dios ha querido hacer, no a través de un hombre, sino a través de una mujer y de muchas mujeres, como vamos a ver ahorita. Porque María no fue la única que fue, digámoslo así, referida por Dios. Después, a lo largo de la vida de Jesús, su vida pública, tuvo con otras mujeres. Y en cada una de ellas pudimos ver la sensibilidad de la mujer, como María, que sabía escuchar, ¿se acuerdan? La hermana de Marta, que escogió la mejor parte. La sensibilidad de la mujer como otra María que va, la misma María que va y le unge los pies justo antes de su muerte con aquel perfume tan caro, como también las mujeres valientes, como aquella prostituta que va y le lava los pies, se acerca a la casa del fariseo. ¿Ustedes creen que es poco eso? Acercarse a la casa del fariseo hasta la mesa, a ungirle los pies a Jesús y lavarlo con sus cabellos, es una mujer muy valiente. Como María Magdalena, de quien fueron expulsados 7 demonios y que se atreve a seguir a Jesús. Y así vemos muchas experiencias de mujeres transformadas por la manera en que eran miradas por Jesús, en que eran tratadas por Jesús. Ahora, no solamente fueron sensibles, valientes, agradecidas, también fueron comprometidas. ¿Cuántos apóstoles seguían a Jesús? Yo, eso sí lo saben. ¿Cuántos apóstoles seguían? 12. ¿Cuántos estuvieron en la cruz? 1. ¿Cuántas mujeres seguían a Jesús? Eran más de 2, decían la mujer de Cusa. Según yo, eran 5 o 6 las que seguían a Jesús. Y de las 6, ¿cuántas estaban en la cruz? 3. Hay que leer la Biblia un poquito más, ¿verdad? El 50% de las mujeres estaban ahí y una doceava parte de los discípulos estaban ahí. Entonces, ellas fueron comprometidas, valientes, estuvieron ahí. Las primeras en aparecer en la tumba son ellas también. Vemos entonces que la mujer no se siente hecha a un lado por Jesús, se siente valorada, se siente involucrada en la historia, se siente copartícipe también, digamos, junto con los discípulos de la experiencia de acompañar, de vivir un cierto también discipulado con Jesús como mujeres. No tenían la misma experiencia de los discípulos, pero no por eso tenían una experiencia menor. Ahora, las mujeres, no solamente en el Evangelio, sino a lo largo de la historia, han ido dejando huella en la iglesia también. ¿Y quién es ella? Ya vieron la de The Chosen, ¿verdad? Bueno, María Magdalena. María Magdalena puede ser, y esto no lo digo yo, es la enviada que le llevó la buena nueva a los enviados. Por eso dice Benedicto, apóstol de los apóstoles, porque fue la enviada por Jesús para llevarle la buena nueva a los enviados, a quienes serían después los apóstoles. Entonces es la primera evangelizadora, ¿ok? La primera que después de Jesús muerto y resucitado, vaya anuncia, no está muerto, ha resucitado. ¿Es un hombre o una mujer? Mujeres evangelizadoras se trata esta tarde. Entonces, recuerden el protagonismo que Dios les ha permitido tener. La primera que se enteró que Dios quería encarnarse, ¿fue un hombre o una mujer? Una mujer. La primera que se entera, Dios ha resucitado, ¿es un hombre o una mujer? Entonces, vemos, no digo, y no es porque esté con mujeres, pero hay que poner su justo valor, ¿verdad? Eh, Porque a veces podemos pensar que son como de segunda mano en la historia de la salvación, y eso es lo que yo quisiera que a todos les quedara bien claro, el protagonismo que Dios les ha concedido y les ha pedido tener en este anuncio del Evangelio. Después,
Cuando San Pablo, ya convertido, empieza su camino de evangelización, llega un momento donde pasa de Asia, Turquía, Europa, Grecia, ¿ok? Pasa de Asia a Europa. El primer lugar de Europa que visitó se llama Filipo, ¿ok? Entonces, en Filipo, primer lugar europeo que recibe el Evangelio por San Pablo, hay una mujer que es la única que le hace caso a San Pablo. Ella se llama Lidia. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, lo pueden encontrar. Y en esta historia, Lidia, una mujer comerciante, invita a San Pablo para que le predique, ¿saben a quién? A sus amigas, porque en la sinagoga no lo querían ya escuchar. Y entonces dijo, bueno, si en la sinagoga los hombres no te escuchan, las mujeres sí te escuchamos acá. Y entonces, después de escuchar la predicación de San Pablo, Lidia y sus amigas, y después la casa de Lidia, es decir, su esposo y sus hijos, se bautizan. Y pudiéramos decir que la primera persona bautizada en Europa es ¿una qué? Una mujer también. ¿Ok? Pero Lidia, como buena mujer, le dice a San Pablo, si me has juzgado fiel del Señor, entra y permanece en mi casa. Y dice San Pablo en la narración de los Hechos, y nos obligó a ir con ella. Y ahí ya se empieza a mostrar un poquito el genio femenino, ¿verdad? Tan determinado a veces cuando nos hacen comer a los padres todo lo que no debemos de comer, ¿verdad? Padre, cómaselo, le va a hacer bien. Y el padre excusando, no, 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 cómaselo, cómaselo. Su determinación, su convicción, no nada más la de Lidia, la de todas las mujeres, nos ayudan muchas veces a dar ese paso valiente que se necesita dar para avanzar, no solamente en la comida, sino también en la evangelización. Después, la iglesia pasa por un periodo en el que siglo II, siglo III y hasta en el que la mayoría de los mártires eran hombres. Algún buen historiador que yo leí decía que hubo 645 mártires, de los cuales 65 fueron mujeres, el 10%. Sin embargo, puse estas mujeres, Tecla, Perpetua y Felicita, que eran ama y esclava, Inés, también está Cecilia, también está Lucía. Hay una cantidad de mártires cuyos testimonios son muy interesantes porque la mayoría de ellas morían por querer consagrarse en virginidad al Evangelio. Acuérdense que a la mujer le obligaban a casarse con el que el papá dijera. Y entonces cuando ellas buscaban decir, yo no me caso porque yo me he consagrado a Cristo y a su Evangelio, las terminaban martirizando. Entonces, a mí me llama la atención esto y lo quise mencionar porque son otra vez mujeres que convencidas y ganadas por Cristo en su corazón, se atreven a ir contra la cultura. Y son una primera experiencia de cómo la fe libera de los condicionamientos culturales. Y vuelvo a insistir, la fe nos libera de los condicionamientos culturales. La cultura decía, tú te tienes que sujetar al varón y tienes que hacer lo que él diga. Y la fe le permitía a la mujer decir, no, yo soy de Cristo y me libero de esta condición cultural para poder vivir en mayor libertad. Por aquello de que dicen que la iglesia siempre tiene sojuzgadas a las mujeres, fíjense cómo esta experiencia después va evolucionando y termina siendo la orden de las vírgenes. La orden de las vírgenes existe todavía el día de hoy, son mujeres célibes que quieren consagrar su soltería, su virginidad a el evangelio sin ser religiosas, ¿ok? Sin ser parte de una comunidad religiosa, y se llama la Orden de las Vírgenes. El que les recibe sus votos es el obispo y dependen de la diócesis directamente. Entonces, bueno, ahí vimos una cantidad. Pues
viajamos en el tiempo, siglo XI, siglo II, inicios del siglo XII. Esta santa, que yo sé que la mayoría de ustedes no la invoca, ¿verdad? Pero que es muy importante, fue declarada doctora de la Iglesia por el Papa Benedicto, ¿ok? Pero vean ustedes lo que era esta abadesa benedictina, compositora musical, escritora, filósofa, científica, naturista, médica y mística. Y además rezaba. Y además cocinaba muy rico. Por aquel, ella es de la baja edad media, tiempos difíciles en algunas experiencias de la iglesia, y cómo Dios regala estos, digamos así, estos estrellas de luz, ¿verdad? De personas que se atreven. Ella es la última hija de su familia, y a ella desde pequeña su papá dijo, tú vas a ser monja, y le puso una institutriz que la educara para ser religiosa. Institutriz que resultó ser muy santa y la educó muy bien. Después murió y esta terminó siendo la fundadora de una abadía en Alemania. Y bueno, vivió 80 años, desarrolló todas estas capacidades como miembro de la iglesia. Otra mujer que, guiada por Jesús, guiada por el Espíritu Santo, da testimonio de que se puede ser evangelizadora aún en tiempos en donde poco se le dejaba brillar a la mujer. Damos un salto, siglo XIV, Santa Catalina de Siena. ¿Quién ha ido a Siena? Muy bien. ¿Quién ha visto su cabeza? Horrible, horrible. Pero ahí la tienen a la pobre destajada y un brazo en un lado y una pie en el otro y una cabeza por otro. Y bueno, Santa Catalina de Siena es otra mujer que no quiso casarse y que le dijo su papá, te respaldo. Y ella después, como laica, se une con la espiritualidad dominica y empieza a desarrollar su mística, bueno, su oración, su espiritualidad, hasta ser una mujer escritora, predicadora, y esto a mí me impresiona por los siglos que son. No, ahí le pusieron consejera de papas. Bueno, esta consejera de papas fue por el papa a Avillón, a Francia, y le dijo, se me va a Roma. Y se pone, porque ya estaban eligiendo otro papa, era cuando hubo varios papas al mismo tiempo, finalmente hay un proceso correcto, sucede en Francia, es correctamente, y es ella que le dice al papa, usted tiene que ir a cumplir su labor a Roma, y es el que restituye el papado en Roma gracias a la defensa de Santa Catalina de Siena del papado de este papa. Entonces, imagínense los pantalones que tenía Santa Catalina de Siena, por encima de la cultura, por encima de todo lo que le imponían, ella, desde la fuerza que le daba Dios del Espíritu Santo, se atreve también a enriquecer la iglesia. Ahora, dice el Papa Benedicto, dice, Catalina supo unir una profunda vida mística con una acción intrépida por la reforma de la iglesia. Fue una mujer de fuerte personalidad que nos enseña que toda renovación auténtica nace de la unión con Cristo. Y esto quisiera resaltarlo, no es que tuviera mucho carácter y quisiera que se hicieran como ella quisiera, es que en su oración Dios le concedía las gracias para ver el bien de la iglesia y la fuerza para cumplir con esa misión en la iglesia. Otro personaje después de ella que también mostró un carácter muy fuerte es Santa Teresa de Ávila. Otra gran mujer en la iglesia, fundadora de 17 conventos con la regla renovada que ella pidió que se hiciera, abadesa, mística, teóloga, siempre tuvo, digámoslo así, que dos gendarmes. Por un lado, la enfermedad. Ella siempre vivió enferma. Yo no sé si sepan la historia, pero a ella la creyeron muerta al grado de ponerle cera en los ojos ya. Y el papá dijo,
dejémosla 2 días descansar. Y al tercer día revivió, al cuarto día revivió, ¿verdad? Bueno, siempre batalló con la parte de su enfermedad y siempre batalló con la iglesia, porque la Inquisición estaba muy cerca de ella, para que su renovación no se saliera de los cánones de la iglesia. Y entonces es difícil a veces renovar en un momento donde cualquier renovación es visto, digámoslo así, con sospecha, ¿no? Entonces, probar que lo que ella estaba haciendo no era de ella, sino era de Dios, mostró esta mujer fuerte, esta mujer unida, anclada fuertemente en su oración y convencida, no por sus ideas, sino por su corazón, de hacer lo que tenía que hacer. Otra Teresa, siglos después, finales del siglo XIX, inicio del siglo XIX, con muy pocos años, Santa Teresita del Niño Jesús, que yo creo que todos han escuchado de ella, ¿verdad? Religiosa, carmelita, fíjense de cuántos años murió, de 24 años. Y para entonces ya había escrito, ya tenía sus escritos, su camino, su mística, y es declarada doctora de la Iglesia y canonizada muy poco tiempo después, 28 años después de su muerte. Santa Teresita. Me llama mucho, siempre es una figura que a mí me inspira mucho, porque por su calidez y sencillez en su manera de hablar de sus sentimientos y ser natural al decir las cosas, aunque lo que sintiera y pensara pareciera un disparate, lo decía, pero no lo decía para que le creyeran, sino para seguir orando. Por ejemplo, ella decía que ella realmente no quería ser monja. ¿Ella qué quería ser? ¿Alguien sabe? Ella quería ser sacerdote. Y entonces ella le reclamaba a Dios, ¿no? Que por qué no vamos a ser, no podía ella ser sacerdote. Y entonces finalmente en su camino espiritual, en la que ella reconoció que lo que tenía que hacer era confiarse en los brazos o en las manos de Jesucristo y hacerse cada vez menos para que sus manos fueran cada vez más grandes, ella reconoce al final de ese camino, dice, ya entendí por qué quiero ser sacerdote, porque yo quiero ser el amor de la iglesia y quiero ser el corazón de cada sacerdote al consagrar. Y entonces dijo, mi oración y mi vida serán para habitar en el corazón de cada sacerdote y cada misionero que lleve a Cristo en sus manos. Y entonces al final ella grita, yo quiero ser el amor de la iglesia, no quiero ser nada más el sacerdote, quiero ser el amor de la iglesia. Entonces, un camino espiritual bellísimo que, imagínense ustedes, viviendo de monja de claustro y viviendo solamente 24 años, es patrona de las misiones en la iglesia, ¿ok? La patrona de la misionera. Después, Santa Edith Stein, ya del siglo XX, inicios del siglo XX, una judía, filósofa, fenomenóloga, seguidora de Husserl, que desde la filosofía y su experiencia espiritual se convierte al catolicismo. Ella escribe una teología de la mujer, por cierto. La primera, no sé si era la primera, pero de las primeras teologías de la mujer, Edith Stein, que termina siendo mártir en en Auschwitz, en la época de la Segunda Guerra Mundial, y reconocida como doctora de la iglesia también en años recientes. Entonces, bueno, ya no le voy a seguir, puedo poner a muchas más, yo estoy seguro que ustedes pueden sacar 20 nombres más, pero con esto yo quisiera mostrarles digámoslo así, la herencia que deja el primer sí, la primera mujer que se atrevió a decirle sí a Dios, a esta gran transformación y salvación del mundo, que fue María. No vayan a pensar que se me olvidó. Lo que pasa es que ella realmente es la que inicia este caudal, por decirlo de una manera, este flujo del espíritu en el mundo, un espíritu que termina transformando a todo ser humano,
Aquí no importa, hombre o mujer, pequeño o grande, es el Espíritu Santo el que verdaderamente fortalece a María, le da la valentía para enfrentar lo que tuvo que enfrentar y le da la fortaleza para estar en la cruz y también le da la gracia para ser la madre de todos nosotros. Y María ha permanecido entre nosotros y ella es nuestro gran ejemplo de cómo ser discípulos de Jesús. No hay mejor ejemplo que ella, no tengan ni la menor duda. Voy a hacer una pequeña paréntesis, de repente me quieren llevar a poner tan gran ejemplo que es co-redentora, es decir, redentora junto con Jesús. Y lo que pasa es que no hay que ponerlo al mismo nivel. Es la mejor discípula, está por encima de todos los santos, lo dice la Lumen Gentium. No se puede equiparar a cualquier santo, su santidad está por encima de todos los santos e inspira todos los caminos de santidad, pero uno es Jesús y otro es María. Entonces, ella, sin duda, es la madre de todos los cristianos que llevó en su seno al Salvador y en su corazón lleva hasta hoy la iglesia. Entonces, mujeres que evangelicen, adivinen qué, tienen muchos ejemplos de cómo Dios ha transformado el corazón de muchísimas mujeres para ser evangelizadoras. Unas lo podrán hacer en la familia, y ahí harán muchísimo, porque nada más encaminar en su correcta relación con Dios a cada hijo, ahí les encargo la tareita, ¿verdad? Como ustedes ya lo han estado viviendo y sufriendo también. Bueno, sufriendo no, ¿verdad? Pero viviendo sí. Pero es una tarea ardua y difícil, ¿verdad? Llevar que tus hijos entiendan y experimenten el amor que Dios les tiene. Yo siempre les digo, cuando los bautizo, les digo, miren, no se preocupen, la tarea no acaba cuando se gradúan. Ahora es de maestría, ya no es de carrera, de maestría. Tampoco acaba cuando se casan. La tarea acaba cuando sus hijos lleguen ¿a dónde? Al cielo. Y sí, definitivamente, nada más cumplir con esa tarea, que además es compartida con su esposo, ¿verdad? Y digo esto en sentido positivo y negativo porque yo sé que piensan un poquito diferente después los esposos de las esposas. Entonces, María tiene que ser el ejemplo, como desde el seno de la familia supo nutrir, cuidar, inspirar el corazón de su hijo Jesús. El que le enseñó a mirar a Abba, a Yahvé como Abba, como padre, fue José y María, los dos. El que le enseñó a tener esa capacidad de compasión, de compadecerse por la viuda que perdía a su hijo, por el leproso que se acercaba queriendo ser sano, por la mujer que necesitaba que su hija fuera sanada a pesar de ser pagana. Bueno, el que le enseñó a experimentar esa compasión ante el mundo, ¿de dónde creen que salen esas entrañas? De María. Entonces, tanto José con el testimonio de padre como María con el testimonio de la compasión van forjando lo que Jesús después nos compartió como Salvador. Ahora, como mujeres, aquí no pretendo ser exhaustivo y ustedes lo viven, así que disculpen que yo nada más saque algunas ideas y no me vayan a reclamar, pero falta esta, no, faltan muchas, pero estos son algunos desafíos que yo veo que ustedes tienen como mujer, no evangelizadora, como mujer en el mundo de hoy. Primero, todavía batallamos con la falta de reconocimiento de todo lo que la mujer puede hacer en la iglesia. Sin duda, es una tarea que hemos avanzado bastante en los últimos 100 años, ¿verdad? Desde que Pío X puso a catequizar a los niños, etcétera, pero que reconocer el papel de la mujer laica en la iglesia, reconocer el papel de la mujer consagrada en la iglesia
es una tarea que yo les diría hasta a las mujeres les falta. Porque a mí me llama la atención que todavía en el 2025 me pongo yo y se pone una mujer y las mujeres comulgan conmigo y no comulgan con la mujer. Y dices, pero por el amor de Dios, ¿verdad? Y por eso digo que hasta las mujeres mismas pudieran aportar en mejorar esta actitud de valorarse en la misma dignidad. Tenemos diferentes ministerios, sin duda, pero la dignidad nos la da ser bautizados. Y que yo sepa, todos fuimos bautizados por el mismo Jesucristo y por el mismo Espíritu Santo. Y entonces, las exigencias familiares, y ahora agréguenle laborales, que cansan y que dispersan, sin duda, porque la mayoría de las mujeres el día de hoy sueña con trabajar, las más, ustedes a lo mejor ya no, pero las más jóvenes ya ni se lo cuestionan, pero lo que no se dan cuenta es que el marido no está pensando en hacer lo que toca en la casa, ¿verdad? Entonces, el pequeño detalle. Entonces, sí, con mucho gusto trabajan, nada más que casa y trabajo son tuyos y trabajo es mío. Y bueno, es todo un diálogo. La vez pasada me tocó con un matrimonio, que yo sigo rezando por ellos, ¿verdad? Porque una semana antes de casarse los entrevisté y les digo, bueno, ¿y cómo van en su diálogo, de cómo van a convivir? Y dice ella, pues hasta ahorita, como él gana más, yo voy a lavar la ropa, pero pronto yo voy a ganar más y la va a lavar él. Y dice él, dijo, no, yo voy a contratar a alguien que la lave. Pero hay experiencias que exigen poner atención, reflexionar y ir buscando ese rol que ustedes, que a lo mejor el hombre no lo da por sentado, pero que para ustedes es una reivindicación de su ser mujer, de cómo quieren ser mujer ustedes. Otro desafío es la violencia y la desigualdad, que hieren sin duda la dignidad femenina, que muchas veces son sujetos ustedes. Las esperanzas, pongo también aquí nada más dos, la libertad para formarse y expresarse, es decir, ya nadie de ustedes duda, yo puedo estudiar. Hace 150 años era algo insólito que una mujer quisiera estudiar, no hace mucho de ello, y también de expresarse. El día de hoy son libertades que se han ido ganando a favor de la dignidad de la mujer, los espacios de liderazgo que se van definiendo mejor y ya cada vez se pelea menos o se discute menos ese liderazgo que ustedes pueden tener. Y aquí yo pongo, bueno, la esperanza es una iglesia más abierta y lo pongo como signos de interrogación porque yo sí veo una iglesia más abierta, no sé cómo lo vean ustedes, pero también noto que hay resistencia en algunos a que esto suceda, ¿verdad? Entonces, digamos que una iglesia más abierta, que el liderazgo de la mujer tenga un liderazgo, no, y lo dejo bien claro, para ser sacerdote, porque el liderazgo no solamente se ejerce desde el sacerdocio, pero sí para liderar muchas de las acciones de evangelización que se realizan, y ustedes mismas presiden muchas de ellas, en las que ustedes tienen que tomar un liderazgo que solamente ustedes pueden hacer, ¿verdad? Bien. Una mujer evangelizadora en la época digital. Y ahora sí empiezo nada más con algunos retos de nuestra época para esta mujer que va siendo inspirada por Dios para llevar el evangelio. La primera de ellas, la familia. El núcleo familiar ha dejado de ser un espacio seguro donde la fe se transmite. Levante la mano quien ha batallado para que sus hijos o nietos continúen la experiencia de fe que ustedes viven. Yo no tengo hijos y nietos, pero sí tengo sobrinos y batallo también, ¿verdad? Y no es porque no tengan testimonio o no es porque no tengan. También me llama la atención cuando llegan mamás más jóvenes y me preguntan, padre, ¿qué le contesto? Los niños hacen preguntas que nosotros no nos hacíamos.
Y entonces, tienen respuestas en su celular que nosotros no teníamos. Y entonces llega un momento donde transmitir la experiencia de fe en la familia, sin duda, es un reto. Segundo, esta época digital, esta cultura digital que se va imponiendo, va promoviendo esta secularización espiritual y dispersión. ¿Por qué? Porque sí quiero espiritualidad, pero la quiero, como lo pongo en el segundo, individual. Quiero mi espiritualidad. ¿Y cuando la quiero? La quiero ahorita. Y entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Buscarme al primer gurú que me encuentre, que me salga en Instagram, y pongo lo que ahí me sale, así como le salen lo de ejercicio y lo de dietas, y así. Bueno, así sale también, ven a rezar con nosotros, ven a tener esta experiencia espiritual. Me decía la vez pasada un joven, dijo, padre, ya encontré el camino a Dios. Y yo, gracias a Dios. Dijo, sí, es que fui a un círculo de personas y entonces fumamos la ashwagandha. Dijo, y tuve una experiencia, padre, vi a Dios. Vi a Dios, dijo, lo vi perfectamente la luz, ahora sí creo en Él, gracias a la chaguanda. Le dije, que te escuche tu madre, le dije, te cachetea 3 veces. La espiritualidad es una necesidad del ser humano, es como el agua para el cuerpo. La espiritualidad es necesaria para el corazón. No se educa, no te tengo que mandar a clase de espiritualidad para que la necesites. La espiritualidad es el oxígeno de la parte emotiva, de la parte trascendente del hombre. Y por eso se necesita, sin duda. Y por eso los jóvenes, aunque parezcan muy dispersos y distraídos, la están buscando, porque experimentan una soledad interior que dice, necesito algo. Lo difícil es que cuando llegamos nosotros con nuestros discursos, después ese algo no hace clic con ellos. Y por eso lo pongo como un reto, cómo acercarnos a este hambre espiritual que sí existe, pero que está quiere ser satisfecho por tantas ofertas seculares, es decir, mundanas, que no unen con Dios, que se centran en sí mismos y que los encierran en sí mismos y que lo único que buscan es una paz placentera y no una paz comprometida, ¿verdad? Entonces, bueno, la desinformación religiosa, porque el día de hoy ahora todo el mundo sabe más del Vaticano que el Padre, ¿verdad? Porque ya les dijeron en YouTube que el Vaticano es muy rico y que el Papa quién sabe qué y que los padres no sé cuál, y te lo dicen con una certeza. La vez pasada me dice un joven, dice, padre, es que, a ver, yo no ando viendo videos baratos, yo veo videos serios. Dice, y en los videos serios me dijeron que la iglesia no sirve para nada. No, pues muy buenos esos videos, ¿verdad? Muy serios. Dice, pero como son serios, yo les creo. Y entonces, y la verdad es que sí les creen. Hay una desinformación religiosa y una confusión de la verdad. Y por último, una polarización en donde o estás a favor o estás en contra. Y después se vuelve una agresividad terrible, ¿ok? Donde cuando, por ejemplo, les pongo un ejemplo, pusieron de parte de la Arquidiócesis de México una foto mía bendiciendo una imagen de una virgen que un niño sostenía, ¿ok? Entonces yo estaba bendiciendo la imagen de la virgen que el niño sostenía, comentarios al margen, o sea, el feed, los comentarios abajo. Alejen ese pederasta de ese niño. De seguro está pensando en quién sabe qué. Bueno, 15 comentarios negativos. Entonces dices tú, la polarización. Nadie es capaz de ver la realidad objetivamente. ¿Ok? Lo pongo en el lado religioso, no pongo el lado político porque nunca acabamos, pero también sucede. No nos miramos objetivamente, nos miramos a partir de ideas que han estado metiendo a nosotros aquí, en estas cositas que tenemos aquí. Bien, las oportunidades que tenemos para evangelizar, que ustedes como mujeres creo yo tendrían mucho que hacer ahí. Hay nuevos espacios de evangelización.
Sin duda hay nuevos espacios. Antes no podías hacer un video tan fácil como lo puedes hacer el día de hoy y llegar a tanta gente como puedes llegar el día de hoy. Antes no podrías hacer un grupo de interés común, por eso pongo nuevas distancias, porque ahora yo puedo tener un grupo de meditación bíblica semanal con personas de Estados Unidos, México, Costa Rica, Guatemala, Brasil y Perú y Argentina, y no nos esforzamos más que un clic. Piensen, ¿esto era posible hace 20 años? Ni siquiera 20, porque en el 2005 todavía las conexiones no eran tan fáciles. El iPhone todavía no cumple 20 años, ni 20 años ha cumplido. Fue en el 2007 que salió el primero. Entonces, esto ha ido creciendo vertiginosamente, pero sí da nuevas oportunidades, nuevos espacios, nuevas distancias, nuevas pobrezas. ¿Por qué pongo nuevas pobrezas? Porque hoy hay experiencias de vulnerabilidad y carencia interior del corazón que antes no había. Hoy ves a jóvenes confundidos porque los confundió el teléfono. Hoy ves a jóvenes aislados y cayendo en depresión porque los aisló, se quedaron toda la noche viendo videos. Hoy ves a personas ofendidas por el bullying que se están pasando unos por otros a través de las redes. Nuevas pobrezas que se están generando que exigen de nosotros también una nueva presencia para llevar consuelo, para llevar una palabra de verdad, para poner orden en los derechos que cada quien tiene, etcétera. Entonces, la necesidad, sin duda, de quién soy yo y qué soy, de identidad y verdad. Tan confundidos están el día de hoy los jóvenes que necesitan. Yo sé que ustedes dirán, bueno, ya vendrán otras generaciones a acompañarlos. No, ustedes tienen que empezar, porque ustedes tienen la sabiduría que otros no tienen y tienen una experiencia de Dios que otros no tienen. Y no se preocupen, esto no es una cuestión de voluntarismo, es una cuestión, como lo dije, de todas las santas. ¿De dónde brotó la fuerza de cada santa? De su oración, de su relación con Jesús. Recuerden, la experiencia del cristiano evangelizador es aquel que se sabe continuador de la misión de Cristo, no de tu misión, no de lo que se te ocurrió, no de lo que tú viste y dijiste, ay, sí, pobrecitos, déjame ver cómo les ayudo. No es altruismo, es una respuesta agradecida a algo que Dios ha hecho con nosotros. Y el evangelizador no es voluntarista y optimista para ver cuántas cosas puedo hacer, es místico, profundo. Y desde esa profundidad y desde esa oración dice, ¿cómo poder llevar esto que estoy experimentando a otros? Porque si lo que tú quieres llevar son solamente doctrinas y conocimientos, créeme, vas a ser muy aburrida. Pero si lo que quieres llevar es una experiencia, no importa que no sepas tanto, vas a poder motivar el corazón de otros. Bien, pues entonces ustedes sin duda son un don para la iglesia, que eso nadie lo puede negar. Quise poner algunas frases de Pablo VI, San Juan Pablo II, el Papa Benedicto y el Papa Francisco, que nos dice, bueno, ¿qué nos quiso regalar Dios al mundo? Con la mujer. Y dirán los hombres, problemas. Pero bueno, además de, dice, por ejemplo, el Papa Pablo VI, en este momento en que la raza humana experimenta una transformación tan profunda, fíjense desde cuándo lo decía, desde el 65, por aquello de que es que estamos ahorita viviendo una transformación profunda desde hace 60 años, las mujeres impregnadas del espíritu del Evangelio pueden hacer tanto para ayudar a la humanidad. También dice San Juan Pablo II, dice mucho más, nomás pongo una frase, cuidar, ¿qué es lo que aporta la mujer? Cuidar la vida, construir relaciones, reconciliar y enseñarnos a mirar con ternura. Benedicto dice, la mujer con su sensibilidad y su capacidad de amar puede ayudar a la humanidad a no perderse en la fría racionalidad ni en el poder
sin compasión. Y el Papa Francisco, la mirada, la sensibilidad de las mujeres para ser más humana y más cercana a la experiencia del Evangelio. Entonces, no tenemos la menor duda de la experiencia que Dios nos quiere regalar a través de cada una de ustedes. Pero yo sí quisiera que entendieran una cosa, y con esto quisiera terminar. Bueno, este es nada más para que se distraigan tantito. ¿Cómo ve el hombre, el varón, el mundo? ¿Cómo lo ve la mujer? Yo creo que es una experiencia que ustedes tienen, ¿verdad? Muy seguido, en donde para nosotros es una sola cosa y para ustedes hay una gran experiencia. Entonces, sin duda, lo que ustedes aportan en evangelización en la iglesia, ningún sacerdote lo puede aportar. Cuando a mí me dice alguna mujer, es que yo quisiera poder consagrar como usted consagra. Le digo, no se lo digo, no lo siento, ¿verdad? Pero yo diría, yo quisiera engendrar como tú engendras. Digo, no, yo mejor se lo dejo a ustedes, ¿verdad? Pero, o quisiera ver el mundo con la sensibilidad, no siempre, pero con la sensibilidad que ustedes lo ven, que nosotros no lo tenemos. O quisiéramos tener la resiliencia y la fuerza que tienen las mujeres para enfrentar las dificultades, cuando los hombres con una ligera calentura de 36.8 ya estamos tirados en la cama, ¿verdad? Y ustedes ahí andan con 37.5 como si nada estuviera pasando. No, ustedes sin duda, pueden aportar a la evangelización y a la misión de Cristo lo que el hombre no puede aportar. Triste es ver que la mujer quiera ser varón para aportar. Esas discusiones, que queremos hacer lo que ustedes hacen. Y yo les digo, pero es que dejarías de hacer lo que tú puedes hacer. Entonces, es muy importante que comprendan ustedes que sí, estamos en un cambio de época. Los valores están cambiando. Lo que antes era verdad, hoy parece ser mentira, y lo que antes era mentira y era pecado y era una ignominia, hoy parece ser una bendición, ¿verdad? Por el amor de Dios. Pero sin duda, la mujer tiene que seguir aportando a este mundo lo que solamente ustedes pueden aportar. Y la mujer tiene que aportar al Evangelio lo que solamente, y no es poco, ustedes pueden aportar. Porque se imaginan ustedes el Nuevo Testamento sin María, no hubiera Nuevo Testamento. ¿Se imaginan ustedes el Nuevo Testamento sin las mujeres que también dieron testimonio a lo largo de todos estos siglos? No. Entonces, quisiera terminar con esta reflexión. María Magdalena se acerca a la tumba. ¿Qué buscaba? Buscaba el cuerpo del Señor, ¿ok? ¿Estaba bien en buscar el cuerpo del Señor? Pues sí, ella había visto que lo mataron, lo enterraron ahí, y que fuera a buscar el cuerpo del Señor no es que estuviera loca, ahí tenía que estar el cuerpo del Señor. ¿Ok? ¿Qué encontró? Una tumba vacía. Y lloraba María Magdalena y le decía a los ángeles, si ustedes saben dónde lo pusieron, dígamelo. Y no se daba cuenta ni siquiera que eran los ángeles. Y le decía a los soldados y le dijo al jardinero que resultó ser Jesús, pero ven cómo María busca continuar la experiencia de Dios donde ella lo había dejado. ¿Por qué me llama la atención esto? Porque el día de hoy, muchos de nosotros, y en esto no solamente las mujeres, sino también nosotros, los varones, queremos continuar encontrando a Jesús donde siempre lo encontrábamos.
y vamos y lo buscamos y le decimos al joven, es que tú debes de hacer esto y tú debes de creer en esto otro. Y entonces el joven te dice, ajá. O sea, el que mejor nos va nos pregunta algo, pero la mayoría hasta ni se lo cuestionan, el creer en Dios. Y entonces nosotros vamos y buscamos en el corazón de los jóvenes, así como lo encontramos nosotros. Y queremos encontrar allá a Jesús. Y la tumba está, ¿cómo está? Vacía. Es que queremos llevarlos a misa y decirles, mira, esto tiene que hacerte sentido. Y van y mamá, está bien aburrido el padre. Ya no le hace sentido. La tumba vacía está ahí. Y estamos ahorita como iglesia, muchos de nosotros, me incluyo, gritando como desesperados, ¿dónde está Dios? ¿Cómo lo encuentro? Yo he venido a encontrarme con Él, en ustedes los jóvenes, en ustedes esta experiencia familiar, en esto otro, y no lo encuentro. Y no encuentro personas malas, encuentro personas buenas, encuentro personas sensibles, encuentro personas hasta espirituales, pero no encontramos a Jesús. ¿Qué fue lo que transformó la experiencia de María Magdalena? Su encuentro con el resucitado. Cuando escuchó su nombre, María, y ella dijo, maestro, Rabuní. Es decir, tenemos que regresar a la oración y buscar a Jesús desde nuestro corazón y preguntarnos cómo es que sí está en estos jóvenes. No está como nosotros queremos que esté. Y no, la experiencia de familia ya no sucede automáticamente. Antes era en automático. Yo te bautizaba, te llevaba a la primera comunión y tú creías al ratito. Pero ahora no está sucediendo así. ¿Qué tenemos que hacer? Regresar a Jesús. Es Él el que nos va a dar la luz. Porque yo les aseguro una cosa, Él sí está hablándole a los jóvenes. Porque Jesús no los abandona. Y la revelación no empieza en nosotros, empieza en Dios. Y Él se sigue revelando y le sigue hablando al corazón de los jóvenes. La pregunta es, ¿por qué no podemos hacer eco nosotros de esa palabra? Y entonces, cuando encontremos una vez más, cuando dejemos de condenar a todos los que no creen como yo creo y no piensen como yo pienso y no sientan como yo siento y trate de descubrir, Señor Jesús, ¿cómo te encuentro aquí? Y lo descubra, entonces volveremos a ser evangelizadores, como lo fue María Magdalena. Porque María Magdalena, desde el encuentro con Jesús, se volvió en la apóstol de los apóstoles. Ella iba a buscar, si, imagínense que hubiera dicho al maestro, no, 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 tú eres una aparición, yo te quiero ver aquí muerto, te quiero poner estos óleos. Y no le hubiera creído a Jesús. Pero ella se atrevió a cambiar su manera de pensar y entender que Dios estaba en medio de ellos de una manera distinta que jamás se le hubiera ocurrido a nadie. Porque por más que Jesús les decía, resucitaré al tercer día, nunca habían visto un resucitado, habían visto un reanimado. Pero una cosa es reanimado y otra cosa es resucitado. Entonces, que ella estuviera abierta a esa experiencia y reconocer cómo Jesús sí estaba vivo en medio de ellos, eso fue lo que la transformó en evangelizadora, en la primer anunciadora de la buena nueva de Jesucristo, muerto y resucitado. Entonces, pudiéramos hacernos estas preguntas nosotros. ¿Dónde estamos buscando a Jesús nosotros? ¿Qué sentimos cuando no lo encontramos? Cuando ya no encontramos eco a nuestras palabras. ¿Lo seguimos buscando o me quedo llorando ahí? Es que ya nadie me hace caso. Es que ya nadie se inscribe en mis cursos. Bueno, a ustedes no les pasa, ¿verdad? Pero imagínense nada más. Es que antes tenía yo a 500 adolescentes y ahora
Nada más mis comadres obligan a sus hijos a venir conmigo, ¿verdad? Me llamaba la atención, hace unos pocos años hicimos una visita, los obispos de la Ciudad de México, a todas las parroquias. Nos tardamos casi 2 años en hacerlo. Le dedicábamos un día a cada parroquia. Y la jornada terminaba con el encuentro con jóvenes. Entonces visitábamos las diferentes, las calles, salíamos a las calles, escuelas, mercados, hospitales, enfermos, lo que fuera. Después comíamos con el párroco y su consejo, después escuchábamos su plan pastoral, después celebrábamos con la comunidad la Eucaristía y el plan decía, el programa decía, y el obispo se encuentra con los jóvenes. Si vieran las caras que me ponían los padres. ¿Con los qué? Con los jóvenes. No, pero aquí no hay jóvenes. Padre, te estás escuchando, le decía yo. No, no, monseñor, usted no entiende, es que aquí no hay jóvenes, en esta colonia no hay jóvenes, ¿no? Y así uno tras otro. Otro, me acuerdo que todo el día me estuvo diciendo, pero no se asuste si no viene nadie. Pero no estoy seguro si va a venir alguien. Digo, bueno, ¿le dijiste a alguien? Dijo, pues lo dije en misa. Bueno, pues en misa lo escuchó una joven que ella, esto es en las barrancas allá arriba de la Venustiano, allá, en la Venustiano Carranza, ya medio arriba, por la era. La muchacha de 18 años se juntaba con sus amigos a rezar el rosario en una imagen que tenían ahí en una cuadra. El padre ni sabía. Escuchó eso en misa. Se trajo a 25 jóvenes. Un catequista, que también era un catequista joven de unos 28, 30 años, escuchó eso en misa. Fue por todos los que habían pasado por el catecismo en años anteriores y eran 45 jóvenes ahí. El párroco pensó que no iba a ir nadie. Entonces, Dios sigue asistiendo a su iglesia. La pregunta no es si Dios va a ser fiel en esto. La pregunta es si nosotros vamos a tener la valentía que tuvo María Magdalena para cambiar nuestra manera de pensar, dejar de buscar a Dios donde nosotros nos solíamos buscarlo y encontrarlo donde Él anda ahora, porque sí anda caminando entre nosotros y haciendo maravillas, pero a lo mejor nosotros no nos hemos topado con Él. Pues muchas gracias por este momento, por su atención y en verdad las encomiendo a nuestra Madre Santísima, Madre de todos los discípulos de Jesús, para que sigan cumpliendo con su misión evangelizadora. Gracias. Muchísimas gracias, monseñor, por la conferencia tan inspiradora. Al centro, al centro. Y también al centro. Por favor. Las señoras Las mandan. mujeres nos La regañan. mujer manda. También porque la verdad es un detalle, pero monseñor vive en coche hoy a 1h30 de aquí, ¿no? Entonces se ha dado ese tiempo. Es el secretario de la Conferencia Episcopal, de verdad que tiene muchísimas cosas que hacer. Entonces, muchísimas gracias. Le damos este pequeño presente y un aplauso de nuevamente. Gracias, Ivette. Muy amable. Muchas gracias. Muy bien, pues que Dios les siga iluminando y les bendiga. Gracias.